Hola a todos, ¿cómo estáis? Este vídeo, bueno, como ya sabéis, es el vídeo del fin de semana que suelo subir. En este vídeo vamos a hacer algo muy diferente, vamos a hablar de los trastornos mentales y vamos a hacerlo en un formato diferente, un formato que se parece mucho más a un taller y va a ser mucho más didáctico y además creo que va a dar mucho más, mucho más debate, que al final es un poco lo que buscamos, ¿no? La interacción entre vosotros y yo y así poder ayudar en la manera que pueda, ¿no? a todas las personas que dejéis comentarios y que dejáis aportaciones en la página, que un poco eso es de lo que se trata. Entonces, he preparado, aquí lo veis, una pequeña presentación sobre el trastorno de ansiedad. Bueno, es una presentación que nos va a ayudar, como os decía, a hablar un poco del problema, no sé si llamarlo estrella, de muchas personas que estáis visitando esta página y que en gran medida forma parte bueno, se puede decir que prácticamente todo mi trabajo, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas personas que os acercáis a mí preguntando, bueno, por otro tipo de problemas, ¿no? Por otro tipo de trastornos, pero sí que es cierto que el trastorno de ansiedad hoy en día, en el contexto actual de pandemia, de confinamiento, aislamiento social, etcétera, es yo creo que bueno, el que más sube en cuanto a trastornos mentales. Lo comentábamos hace poco, además, con alguna encuesta nueva, algún dato de periódicos y demás, sobre todo aquí en España, ¿no? La incidencia de este problema está creciendo muchísimo. Además que bueno, la tasa de psicólogos por habitante en la sanidad pública pues está muy por debajo de lo que debería de ser. Entonces, pues la ayuda a las personas, sobre todo a las personas que no pueden pagar una, una terapia o un profesional, pues está siendo bastante escasa, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo el trastorno de ansiedad como una enfermedad mental, ¿no? Que se caracteriza sobre todo por esa ansiedad, nunca mejor dicho, miedo, ¿no? Y además por esos cambios conductuales asociados, ¿no? Esas, incluso esas respuestas emocionales que tiene nuestro cuerpo a una cierta amenaza inminente, ¿no? A una idea que tiene nuestra mente de esa amenaza inminente que nos va a golpear en un momento determinado, sin saber exactamente cuál es, y que además nuestra mente sabe o piensa, mejor dicho, cree que no está capacitada para superar, ¿no? Eso es lo que nos genera ese miedo profundo, esa angustia profunda y esa sensación de desasosiego que además es muy difícil de controlar y que, como vamos a ver, además tiene unos síntomas pues, terribles para la gente que las sufre, ¿no? Y bueno, existen múltiples trastornos de ansiedad, pero como ya sabéis, muchos de vosotros, todos son referentes a fobias eh, o trastorno de ansiedad generalizado, etcétera. Y como vamos a ver, son o tienen un calado pues muy importante en gran parte de la sociedad, ¿no? Estos son datos del 2017. La verdad que es un poco complicado conseguir datos actuales. Seguramente los hay. Yo los he estado buscando, pero me ha sido un poco difícil encontrar datos realmente precisos sobre la incidencia de la ansiedad. Eh, no he buscado países concretos, porque sí que es cierto que bueno, los servicios de salud de diferentes países sí que a veces manejan estadísticas, pero esas estadísticas, como os decía, por ejemplo en España, no son demasiado creíbles, ¿no? Porque sí es cierto que la demanda bueno, en la sanidad pública de, de este tipo de terapias es tremendamente alta. Hay una lista de espera, creo que son 3 meses más o menos, supongo que de media, ¿no? Para ser atendido por un profesional de la salud mental. Y, y es cierto que gran parte de la medicina primaria está absorbiendo, ¿no? esa problemática y sobre todo ofreciendo tratamientos farmacológicos a los pacientes, ¿no? Pero bueno, como podéis ver, estos datos son de 2017, posiblemente dado que la incidencia suele crecer y además en esta época, como os decía, de pandemia está creciendo, es evidente, podemos ver que hay ciertos países, sobre todo del mundo occidental, ¿no? Vemos como Europa, como Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, tiene una incidencia muy grande, ¿no?
muy grande. Cuando hablamos de muy grande, hablamos de más del 15% de la población ha sufrido o sufre un trastorno mental, ¿no? En este caso, fijaos que, bueno, habla de depresión, ansiedad, bipolaridad, ¿no? Desórdenes alimenticios, ¿no? Por también alcohol, drogas, ¿no? Incluso esquizofrenia, ¿no? Hace un poco referencia a todo, pero como vamos a ver ahora, eh, esto se va un poco eh, matizando, ¿no? En este caso vemos, bueno, como Europa también es uno de los lugares del mundo donde hay más incidencia de este tipo de problemas. Un poco lo que os decía, es realmente la falta de esa capacidad de adaptar el servicio de salud a las demandas de la sociedad, ¿no? Vemos como todo lo que es Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica, ¿no? Hay muchas personas de México aquí y vemos, y lo leí el otro día en un periódico mexicano, como la incidencia de ese tipo de enfermedades mentales es tremendamente alta y además estamos hablando también de un tabú, ¿no? De un tabú social. Es muy difícil que las personas puedan expresar ese problema, lo que hace que ese problema sea todavía mayor y persista en ellas, ¿no? Si una persona no es capaz de incluso contar a familiares o amigos la situación que está pasando, pues es mucho más difícil solucionarlo y además, lo que os decía, ese estigma social que se genera alrededor de esa persona, esa problemática de, bueno, no quiero o me han dicho que no lo haga, que lo mejor es, pues, como hablamos muchas veces, pues que me tome pastillas naturales, que haga ejercicio, que vea la televisión, etcétera, o que haga estos tips que a veces aparecen por internet, pero que son cosas, son medidas que no funcionan para solucionar el problema, ¿no? Entonces, esa presión social para que la gente no busque ayuda, o a veces incluso, si es cierto que problemas económicos, ¿no? Porque es cierto que en gran medida eh, hay cierto tipo de países, ¿no? y de personas que viven en estos países que tienen problemas para acceder incluso a la sanidad más básica, ¿no? Y además son problemas fundamentalmente económicos, ¿no? O de los servicios, lo que os decía, sanitarios públicos, pues que no llegan a todo el mundo, ¿no? Entonces eso hace todavía más grande el problema, ¿no? Los síntomas, como ya los conocéis, gran parte de vosotros, en este caso trastorno de ansiedad, como podéis ver, y me imagino que muchos os sentiréis bueno, marcados aquí o reconocidos, sensación de nerviosismo, agitación o tensión, son síntomas yo creo que básicos del trastorno, igualmente que sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, lo que os decía antes, nuestro cuerpo, nuestra mente reconoce ese peligro que no existe, ella lo interpreta como algo inminente y nosotros reaccionamos a ese peligro, ¿no? Reaccionamos con una respuesta física y es una respuesta física condicionada por ese miedo. Nuestro cuerpo se prepara para enfrentar ese apocalipsis, se puede llamar, ¿no? Aumento del ritmo cardíaco, nuestro cuerpo se prepara para la huida, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio. Esto es muy importante porque gran parte de las personas piensan que, bueno, si tienes ansiedad, pues vas a tener problemas de pues, todo lo demás, ¿no? Nerviosismo, etcétera. Pero sí que es verdad que muchas personas sienten un profundo cansancio y además, como vamos a ver ahora, ese cansancio incluso tiene mucho que ver con la evitación, ¿no? Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Nos centramos muchísimo en el problema, nuestro cerebro eh, funciona de una manera determinada, nuestra química en el cerebro se ve trastocada y de repente no tenemos capacidad para poder ver las cosas con cierta objetividad, ¿no? Tener problemas para conciliar el sueño. Los trastornos del sueño están muy asociados al problema de la ansiedad. Lo que os decía antes, en España, lo publicaba hace poco, ¿no? Los sanitarios, en este caso españoles, tienen gran incidencia de problemas de sueño y son todos vinculados con problemas de ansiedad, ¿no? Padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Esa es la evitación que os comentaba antes. Ese cansancio es un poco la evitación, incluso evitación de buscar una solución para el problema.
De repente nuestra zona de confort es, nuestro cerebro, nuestra mente reconoce que esa zona de confort es el problema en sí, la ansiedad en sí. Nosotros nos sentimos de alguna manera cómodos en esa situación. Lo pasamos tremendamente mal, pero hay algo que produce una certeza en el cerebro, que es siempre voy a tener miedo y siempre voy a estar en esta situación. Y prefiero estar en esta situación que enfrentarme a el siguiente paso que no sé cuál va a ser. Esa es un poco la lógica del problema y es la lógica que tiene un poco el cerebro en cuanto al problema de la ansiedad y además en cuanto a salirnos de esa zona de confort, ¿no? Eh, bueno, y lo que os comentaba, un poco el trabajo que yo suelo implementar en mis pacientes es un poco lo que llamamos atención plena, mindfulness, ¿no? O conciencia plena. Es bueno, una práctica que no solamente tiene muchísimos años, sino que además está hoy en día utilizada por gran parte de la medicina, de la medicina en este caso mental, ¿no? De la psicología y que funciona tremendamente bien. Es más, hay parte de la psicología, incluso de los años 70 y 80, como la medicina, perdón, como la psicología humanista, que ya implementaba este tipo de conocimientos, este tipo de marcas y de métodos para que el paciente mejorase muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? Además, es una práctica que no solamente tiene diferentes herramientas, sino que se basa fundamentalmente en la meditación. La meditación no solamente para relajar el cuerpo, sino para relajar la mente y para que esos pensamientos recurrentes negativos vayan desapareciendo. Y además es una práctica, como dice aquí, que según vamos desarrollándola, los beneficios son mayores, ¿no? La persona se empieza a encontrar muchísimo mejor, se conoce mucho más a sí misma y además la posibilidad de, de pasos atrás, la posibilidad de que la ansiedad vuelva y sea recurrente se reduce muchísimo. Una persona que supera un trastorno de ansiedad utilizando este tipo de métodos no suele volver a desarrollar esa ansiedad, ¿no? Como sí pasa a veces con otro tipo de soluciones, sobre todo farmacológicas, ¿no? Y, y bueno, como ya sabéis, la gran mayoría de los problemas que pueden generar estrés y ansiedad realmente los forma la propia mente, ¿no? Esos problemas son esas preocupaciones que la mente muchas veces busca en el futuro, busca en el pasado y que utiliza para enviarnos esos pensamientos negativos, recurrentes y que nosotros además nos creemos y que nos generan esas sensaciones físicas tan desagradables, ¿no? Yo sí que os emplazo a buscar ayuda profesional en la medida que podáis. Os emplazo incluso a preguntarme, comentarme, enviarme vuestras dudas, problemas y bueno, yo siempre estoy abierto pues en la medida de lo posible a ayudar a las personas y además que ya sabéis que ofrezco terapias para poder superar la ansiedad, la depresión y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Bueno, un saludo y hasta la próxima semana.